Libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 22. Vamos a leer todos juntos. Leemos la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. El que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Nuevamente todos. El que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Oremos, amado Señor, gracias por esta hora, por permitirnos estar en tu casa, por habernos traído con bien, por habernos regalado la vida en esta mañana, Señor. Hemos venido a agradecerte, Señor, y no queremos, Padre amado, pasar el tiempo simplemente. Queremos estar, Señor, en tu presencia, queremos recibir tu palabra, queremos tu Espíritu Santo en medio de nosotros, Señor. Háblanos, obra con poder y autoridad en esta mañana, Padre. Eres bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar. Toma cada matrimonio, a cada asistente en esta mañana y derrama de tu Santo Espíritu, Señor, en cada corazón. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares en esta hora. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Amén, que estamos en esta mañana en su presencia. Amén. Dice claramente el texto acerca que un matrimonio cristiano está llamado a una bendición. Amén. En esta hora, amén, gloria a Dios. ¿Están todos? ¿Me oyen por ahí? Los niños a la escuela dominical de niños. Gloria a Dios. Quiero en esta hora predicar la palabra bajo el tema matrimonios de bendición. Amén. Siempre cuando uno se casa quiere lo mejor, tiene sus sueños, tiene sus anhelos, tiene sus proyectos. Incluso si ha tenido los padres, amén, que quizás han tenido fallos como todos los padres. Uno dice, yo voy a ser mejor que ellos. Yo voy a ser mejor esposa, yo voy a ser mejor esposo. Amén. Hemos tenido diversas vivencias y queremos dar lo mejor. Pero de alguna manera todo lo que hemos vivido nos afecta. Amén. Nos afecta la crianza, nos afecta a los padres que hemos tenido de alguna manera. Amén, porque el hecho de estar pasando años y años al lado de las personas que son nuestros padres, de alguna manera nos va a afectar en algo. Por lo tanto, tenemos que aprender a desaprender también en el matrimonio, a desaprender actitudes que no eran buenas, a desaprender actitudes, hermanos, actitudes como el carácter pronto, ser de mecha corta, amén. Desaprender actitudes que hieren, desaprender actitudes o palabras, hermanos, que dañan, que perjudican, porque al final, hermanos, esa actitud puede herir al cónyuge. Por lo tanto, si hay una disposición de desaprender, hay una capacidad también para aprender. Es más difícil desaprender que aprender. Por eso hay muchas personas que tienen este dicho: yo soy así y así tienes que amarme, así tienes que entenderme, así soy yo y así voy a morir. ¿Verdad? ¿Ha escuchado usted así esos términos de personas? Y quiero decirte que en el matrimonio no es así. No puedes decirle a ese esposo, así soy yo, así me tienes que aguantar y así por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces no puede decir la esposa lo mismo, el esposo lo mismo, sino más bien deben estar dispuestos a buscar el bienestar de su matrimonio. Amén. El bienestar de esa unión, para que de este modo pueda hacer de su hogar un hogar realmente feliz. Y un hogar realmente feliz no es un hogar exento de problemas, sino es un hogar que sabe enfrentar los problemas. Son dos cosas diferentes. Cuando sabemos enfrentar los problemas, podemos reforzar áreas donde había quizás algún fallo. El día de ayer hicimos un taller en el cual cada uno edificó una casa, una vivienda. Y luego, la vivienda se enfrentó a un ataque y esa vivienda quedó dañada. Y después de que fue dañada, le dimos unos minutos para reparar esa vivienda. Y en el proceso repararon. Y hay una palabra que todos repitieron. Y todos repitieron, o casi todas estas palabras, reforzamos. Reforzamos. ¿Para qué? Para que cuando venga otro ataque, esa edificación esté mucho más preparada. Entonces, esto es importante, reforzar, para evitar cualquier daño mayor del que quizás en una ocasión se puede haber recibido. En la Biblia hay muchos ejemplos de matrimonios que se acercaron al Señor. En la Biblia hay ejemplos incluso de gente espiritual, pero aparentemente que buscaba a Dios, pero con matrimonios desastrosos.
La Biblia nos habla en el libro de 1 Corintios 13 acerca del amor. Y está en medio de la descripción de los dones. Capítulo 12 de 1 Corintios, capítulo 14 del mismo libro, hablan acerca de los dones espirituales. Y en el centro está el amor. Es más, en esa narrativa claramente dice que lo más grande es el amor. Entonces tenemos que ver, más que tus talentos, es el amor que tienes que cultivar. Puedes ser muy talentoso, puedes tener muchas habilidades, pero ese amor no se cultiva, no va a florecer en el matrimonio. Tenemos cada día que trabajar para que ese matrimonio florezca. Como un jardinero que día tras día se ocupa para mantener esa flor, ese cultivo de una manera correcta para poder producir de una manera abundante. Yo tengo un sobrino que desde pequeño le ha gustado el campo. Y tenía en la casa un huerto, vivíamos uno al lado del otro, los patios daban, y él siempre estaba allí. Llegaba del colegio y en vez de comer se iba a su huerto. Y estaba viendo, no sé qué veía, pero se pasaba horas y horas viendo. A tal punto que su madre lo regañaba eso de las 4, diciendo, pero si has llegado, no has comido ni siquiera y ¿qué haces allí? Y él estaba viendo, dice que había un insecto y no sé qué, que le faltaba no sé qué cuánto. Le gustaba siempre a ver estas cosas, hasta el punto que hoy se dedica también a eso, sigue con eso. Pero lo que me llamaba la atención es que de ese huerto sacaba unas cosechas lindas, unas zanahorias más grandes de lo habitual. A ver, sacaba, hermanos, siembras más grandes de lo que vendía en la tienda. Entonces yo entendí claramente que toda esa producción se debía a todo el tiempo que él empleaba. Él no sé qué hacía, no sé qué veía, yo no lo entendía mucho. Sin embargo, el resultado mostraba de que era un buen hortelano. Estaba cultivando bien lo que estaba haciendo. Lo mismo sucede con un matrimonio. Usted necesita invertir tiempo. Necesita estar, hermanos, a solas, no simplemente juntos, sino en comunión. Porque se puede estar junto y no tener comunión. Puede estar junto en la casa y en vez de hablar prefieres mandar un WhatsApp. ¿Verdad? Bueno, hay momentos que sí da pereza bajar, ¿no? Yo vivo en una casa, estoy arriba y digo, da pereza bajar. Ok, ¿verdad? Le mando un WhatsApp. ¿Verdad? Pero sin embargo, la comunión es importante, es vital. Y estar en comunión, amén, es algo que tenemos que cultivar a tal punto que podamos tener muchas cosas en común, hablar y disfrutar de ese tiempo de compartir. Porque cuando se pierde el tiempo de compartir, ese disfrute del tiempo de compartir, entonces hacemos que todo sea más monótono, aburrido, cansado y a la vez destructivo. Por lo tanto, como decíamos ayer, escuchar es amar. ¿Verdad? ¿Usted se recuerda de la imagen una oreja y un corazón? Escuchar es amar. En la Biblia podemos ver un ejemplo de una mujer llamada Ruth. Usted sabe, en el libro de Ruth, y se encuentra ahí la historia de un matrimonio que acabó en desastre y un matrimonio que acabó en bendición. Allí en el libro de Ruth nos habla acerca, hermanos, de una persona que pertenecía al pueblo de Dios. Me estoy refiriendo a, ¿cómo se llamaba la suegra de Ruth? Noemí. Una mujer, amén, del pueblo de Dios que enfrentó una crisis y tomó una decisión que al final le llevó al fracaso. Esta crisis que vino para ese lugar, para Belén, donde se encontraba, amén, la Biblia nos habla de que esta mujer, hermanos, entonces tenía su familia, tenía su esposo, amén. Tenían allí una familia con un deseo de ser feliz como todo matrimonio, pero sin embargo una decisión cambió completamente el destino de su matrimonio. Esto es importante entender, ya que, hermano, una decisión puede hacer que al final, hermanos, arruine por completo tu vida. No solamente, una decisión puede cambiar toda la situación del matrimonio. Por lo tanto, son importantes las decisiones que se toman como matrimonio.
No podemos tomarlo de manera individual, sino más bien debemos tomarlo de una manera, en este caso, unida a ese esposo, a esa esposa. Amén. Entonces, ¿a cuántos le gustan consultar con su esposa? Amén. ¿A cuánto le gusta consultar con el esposo? A ver, es importante dejar la oportunidad a las opiniones, que es importante. Amén. Creo que hay algo importante que hablábamos ayer acerca de no tomar el rol de la otra persona también, porque al final, hermano, anula a la otra persona. La mujer debe respetar a ese esposo, como dice la Escritura, como autoridad. Amén. Entonces también a veces la falta de autoridad en el esposo hace que la mujer usurpe ese lugar. Y yo le dije a los esposos, no usurpe ese lugar, más bien empuje a ese esposo para que sea ese líder. Porque puede ocupar ese lugar, es verdad. Yo he visto hombres tan anulados en cualquiera. Hay momentos que puede emplear estas cosas, pero hay momentos que siempre dicen lo que ella diga, lo que ella diga. Hay momentos que sí, ok, sí, pero si hay cosas que sentido, uno puede decir, no, realmente yo creo que lo veo así, pero voy a hablar con mi esposa, ok. Amén. Pero esto a veces ha caído a tanto. Y yo recuerdo a una de mis hermanas le pasaba esto. Amén. Y peor pues que mi cuñado no era de mucho de hablar. Amén. Y teníamos una reunión bueno, mi familia ha sido de animales, de crianza de vacas y repartíamos leche en un lugar de acopio. Bueno, llevábamos la leche allí. Amén. Y ellos pues lo llevaban a las empresas más grandes para poder distribuirlas. Y teníamos eventualmente reuniones. Y recuerdo que tuvimos una reunión y estaban dando opinión todos los esposos allí. Y llega a mi cuñado y le piden su opinión. Mi cuñado se levanta y dice, yo opino que mi esposa hable por mí. Que opine por mí. Y se sentó de momento. Y yo recuerdo que mi hermana como decía, habla tú, ¿verdad? Y tuvo que ella que levantarse, ¿verdad? Él no era de muchas palabras, pero sin embargo podía decir por lo menos estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo. Pero a veces esa falta de autoridad hace que merme ciertas cosas en el matrimonio. Por lo tanto, aquí en esta decisión acerca de este hombre, comienza así el relato de esta familia. En Ruth capítulo 1 versículo 1 dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab y él y su mujer y sus dos hijos suyos. Amén. Todo empezó como una decisión a causa de una crisis que estaban viviendo. Había hambre en esa ciudad. Y en la época de los jueces, donde no había un gobierno tan estable, donde había problemas, amenazas internas también, porque no estaban unidas las tribus, y también amenazas externas por los pueblos que habían quedado en aquel lugar y muchas veces llegaban a dominarle. Así que esta familia, este matrimonio, este hombre decide salir de ese lugar, de la casa de pan. Amén. De ese lugar, Belén, casa de pan. De ese lugar deciden irse a los campos de Moab. Amén, que era un lugar completamente extranjero, un lugar idólatra, un lugar donde no se honraba a Dios. En ninguna parte se ve que consultasen a Dios. En ninguna parte se ve aquí, hermanos, diciendo que Dios le iba dirigiendo. Es una decisión personal. Es una decisión donde Dios no está allí. Una decisión solamente movido por necesidad. Dijeron, oye, aquí estamos pasando necesidad, y vieron a un lugar como los campos de Moab. No le importó la valoración. Es como cuando alguien se va a mudar y dice, tenemos necesidad, vamos a irnos a China. No importa que no haya iglesia, no pasa nada. Si hay algo que tiene que hacer como matrimonio es buscar su comunión con el Señor. Y si va a mudarse a algún lugar, busca que haya un lugar de adoración, una casa del Señor, un lugar donde se sirve al Señor. No diga, no importa, lo importante es que gano bien aquí y hay un buen contrato y de este modo pues estoy feliz. No, siempre debe estar Dios en el asunto. Si se va a mudar a usted, averigüe primero, ¿hay un lugar allí de culto? ¿Hay una iglesia allí? ¿Puedo servir al Señor allí? Que esto es importante para tener firmeza en el Señor. Porque esta familia dijo, bueno, allí es idolatría y ellos lo sabían, pero quizás dijeron, no, somos fuertes. Quizás dijeron, no, tenemos nosotros nuestros principios. Y vemos que al final
terminó violando muchas cosas que Dios había establecido. Cuando estuvieron ya en los campos de Moab, sus hijos tomaron hijas de lo que Dios había dicho no lo tomen. Amén. Violando esos principios porque estaban viviendo en los campos de Moab. Si vives en los campos de Moab, no esperes otra cosa. Vas a ser afectado por los moabitas que están allí. Pero en medio de toda esta situación, vemos la misericordia y la gracia de Dios. Al final, pasaron, como dicen por allí, de Guatemala a Guatepeor. Había hambre en este lugar de Belén, pero al otro lado hubo guerras, hubo problemas, a tal punto que sus 2 hijos murieron y su esposo murió. Amén, murieron en ese lugar. Esta mujer se quedó, Noemí, sola por completo. Y Noemí significa placentera, alegre, feliz, ¿verdad? Pero ahora llega un momento, Noemí, a decirse a ella misma, mira, yo ahora no soy Noemí, soy Mara. Porque estoy en amargura, ¿verdad? Cuando no se deja guiar por el Señor, un matrimonio pasa de felicidad a amargura. ¿Amén? De tener la paz de Dios a tener quebranto. Y por lo tanto es importante considerar a Dios en todos los caminos. Y la Biblia dice que estando en ese lugar, amén, se quedó ella sola, con amargura en su corazón, con dolor en su corazón. Y estaba viviendo así en esa aflicción, a tal punto que las nueras que estaban con ella, pues Noemí, en medio de su amargura, decidió regresar a Belén, el lugar de donde había salido, el lugar donde había tenido comunión con Dios, el lugar donde era casa de pan, el lugar donde ellos iniciaron como familia, pero ahora ella sola. Ella decidió regresar. Eso se llama como que restaurar, porque siempre hay tiempo para restaurar la familia y el matrimonio. Hay momentos, en este caso de Noemí, Dios tenía algo importante para ella, no directamente a ella, sino a través de otra persona, pero iba a beneficiar también a ella. Ella se quedó sin nada porque no tenía el apellido de su esposo, porque los hombres perpetuaban ese apellido, las mujeres estaban vulnerables en esa época. Entonces ella llega literalmente sin nada. Pero antes de irse, le dice a sus nueras, anden ustedes, búsquense maridos, porque había una costumbre de que, bueno, si morían los hijos con el cual se casaron, entonces si ella volvía a tener un hijo, pues tenía que esperar para casarse. Eso era una costumbre, ¿verdad? Es terrible que se haga mayor y diga, bueno, ahora me caso con el otro hijo, ¿verdad? Pero la Biblia nos habla claramente que una de las nueras decide volver a sus dioses, a su tierra, a su vida. En medio de todo ese campo vemos la gracia y la misericordia de Dios. Ahí aparece en escena una mujer llamada Ruth. La Biblia dice que Ruth prefiere, en vez de ir como la otra, amén, como su cuñada, ella prefiere más bien seguir a su suegra. Porque hay algo lindo, en medio de todo su dolor, hay algo lindo, hermanos, que ella manifiesta. Amén, ella manifiesta aquí, en el capítulo 1, amén. Dice la Biblia, amén. En el versículo 11 dice, y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de venir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Le está diciendo aquí, quédense ustedes, amén. Versículo 14 dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Amén. El versículo 16 es la palabra desafiante. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Entonces esta frase final marca algo importante. En medio de su dolor, en medio de las cosas, algo de Dios esta mujer recibió, algo del Dios que servían, porque eso obviamente es así. Cuando alguien se conoce, de repente estaba la moabita y se encontró con uno de los hijos y le dijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde vienes? Me parece que tú no eres de aquí del pueblo, ¿verdad? Empezaron a hablar. Ah, no, yo vengo de Belén. Ah, sí, y nosotros aquí adoramos a Kelión, a Baal, a Astaret, a todos esos dioses. ¿Y tú a qué Dios adoras?
Y empezaron esa conversación. Eso sucede, ¿verdad? Cuando alguien se conoce con otra persona, empiezan a hacer conversaciones. Y entonces allí de alguna manera mencionó: no, nosotros ahí en mi tierra creemos en Jehová de los ejércitos. Mira, Baal es Dios del trueno. ¿Y tu Dios de qué es? Mi Dios es el que hizo el cielo y la tierra, todo lo que existe en este mundo. Amén. De alguna manera esta mujer fue impactada por eso. Entonces esta mujer sabe y tiene esa curiosidad, y también su corazón estaba lleno de misericordia. Quizás dijo: mi suegra ahora que va a ser sola, yo sé que en su tierra, y quizás también la costumbre de ella, las mujeres nos quedamos vulnerables. No tiene hijos, no tiene marido. Yo puedo echarle quizás una mano. Y se nota el corazón de esta mujer. Y hay algo importante, que Dios ve ese corazón. Y ella sigue, y lo hizo así en la primera etapa. Y lo hizo así, buscando alimento para su suegra, que era una mujer mayor. Ese corazón, hermanos, era un corazón lleno de misericordia. Y vemos, para ir resumiendo la historia, vemos al final que Ruth, hermanos, entra en parentesco, hermanos, con un linaje, hermanos, del pueblo de Israel, para poder, recuperar todos los bienes y todas las propiedades que le corresponderían al esposo de Noemí. Y la Biblia dice que Booz al final está dispuesta a redimirle. ¿Sabes por qué? Porque Ruth es moabita. Y la Biblia en Deuteronomio dice: ninguna moabita va a ser parte del pueblo de Dios. ¿Y cómo es posible? Si Dios lo dijo, que ninguna moabita va a ser parte del pueblo de Dios, ¿cómo es posible que ahora esta moabita forme parte del pueblo de Dios? Simplemente hay una cosa que se llama gracia. Gracia es cuando vas a obtener algo sin merecerlo. Como la salvación. Nosotros no merecíamos la salvación, pero lo recibimos por gracia. Y esta mujer, hermanos, la Biblia nos muestra que esta mujer hace las cosas en orden, es redimida. Y en este cuadro se nos muestra acerca de la gracia y de la misericordia de Dios por nosotros. Porque Ruth, ¿qué era? Moabita y extranjera. ¿Y nosotros qué somos? Extranjeros. Extranjeros. Y la única forma de ser parte de las bendiciones de Dios era que alguien nos redima. ¿Y quién lo hizo? Jesús lo hizo por nosotros. Ahora, no solo eso, lo maravilloso es que Ruth se convierte, hermanos, en el linaje del mismo Cristo. A través de Ruth viene David, y a través de David viene Jesucristo. Por eso más adelante a Jesús le dicen: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Cuando alguien hace la voluntad de Dios en el orden, al final, lo que Noemí, amén, su familia y su matrimonio terminó en desastre, en muerte de sus hijos y de su esposo. La unión entre Ruth y Booz, al final su matrimonio terminó en bendición, no solamente en su generación, sino en las generaciones posteriores. Y esto llama la atención. Si a través de Ruth, amén, y de Booz, y a través de otras extranjeras que están en el linaje de Jesús, podemos decir, aunque Jesús le pertenece al Señor, no hay intervención humana, pero podemos decir que en el linaje de Cristo hay sangre extranjera. El plan de redención estaba para cada uno de nosotros. En ese sentido, queridos hermanos, en ese sentido, Dios quiere que tenga ese matrimonio feliz. Dios quiere que sea de bendición, primeramente usted y luego para los demás. Porque la bendición que Dios otorga no es una bendición para traer tristeza ni congoja. No es una bendición para que usted se aflija, sino una bendición para que abunde y sobreabunde en su hogar y en su familia. Queremos como iglesia ser de bendición los unos para los otros y también para esta sociedad donde cada vez, hermanos, vemos la corrupción y la degeneración de lo que hoy intentan llamar matrimonio a cualquier unión que no es algo establecido ni en el orden natural que, hermanos, que nos enseña incluso la propia naturaleza, y Dios lo ha establecido así. Por lo cual, hermanos, cada matrimonio practique el perdón de Dios.
Cada matrimonio, ejercítense en la comunicación constante. Cada matrimonio, procuren tener a tiempo a solas. Cada matrimonio, cuando lleguen los hijos, no desplace al esposo para atender a los hijos, sino el amor de los hijos es para los hijos y el amor del esposo es para los esposos y el amor de la esposa para la esposa. Cada matrimonio, si quiere ser de bendición, evite comparaciones. Cada matrimonio, si quiere ser de bendición, evite, hermanos, también, hermanos, de dañar quizás algunos complejos, algunos momentos, debilidades que pueda tener la otra persona. En ese sentido, quiero leerles un pasaje, lo que hablábamos en 1 Corintios capítulo 13, para ir concluyendo este tiempo. Dice así la palabra del Señor. 1 Corintios 13 dice así. Hasta el versículo 7 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Todo lo soporta. Vamos a orar en esta hora.